Denuncié falsamente a mi padre por abuso para vengarme, y ahora quiero limpiar su nombre, pero nadie me cree. Contexto inicial. Mi nombre es Valeria, y tengo 24 años. Esta es una historia que me ha perseguido durante una década, una historia que cambió la vida de mi familia para siempre. Todo comenzó cuando tenía 14 años, en plena adolescencia, llena de rebeldía y resentimiento hacia mi padre. Él era un hombre estricto, de esos que creen en la disciplina y los límites claros. Yo, por otro lado, quería libertad, quería hacer lo que me diera la gana sin que nadie me dijera qué hacer. Mi padre y yo siempre chocábamos. Él quería que me enfocara en mis estudios, que fuera responsable, pero yo solo quería salir con mis amigos, ir a fiestas y vivir sin preocupaciones. Cada vez que me regañaba o me castigaba, mi resentimiento hacia él crecía. Y entonces, un día, todo estalló. En ese entonces, una amiga cercana me confesó que había sido abusada por un familiar. Su historia me impactó profundamente, pero en lugar de apoyarla, hice algo imperdonable, usé su dolor como arma contra mi padre. En un momento de ira, le dije a mi madre que mi padre me había tocado de manera inapropiada cuando era más joven. Fue una mentira que salió de mi boca sin pensar en las consecuencias. Mi madre, devastada, confrontó a mi padre de inmediato. Él lo negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre no sabía en quién creer, y finalmente decidió denunciarlo. La policía llegó a nuestra casa, y mi padre fue detenido. Yo estaba asustada, pero también sentía una extraña sensación de poder. Había logrado sacar a mi padre de mi vida, o eso pensaba. El caso avanzó rápidamente. Mi padre fue acusado formalmente, y aunque yo intenté retroceder, decir que había mentido, ya era demasiado tarde. Nadie me creyó. Me dijeron que era normal que las víctimas se retractaran, que era parte del trauma. Me llevaron a hacer declaraciones, me hicieron preguntas incómodas, y en cada paso, sentía que estaba perdiendo el control de la situación que yo misma había creado. Mi padre fue condenado a 10 años de prisión. Mi familia se desmoronó. Mi madre, destrozada, se divorció de él y se mudó conmigo a otra ciudad. Intenté seguir con mi vida, pero la culpa me consumía. Cada noche, me preguntaba cómo había podido hacer algo tan horrible. Mi padre, un hombre inocente, estaba en prisión por mi culpa. Ahora, 10 años después, quiero limpiar su nombre. He intentado contactar a abogados, a la fiscalía, incluso a organizaciones de derechos humanos, pero nadie me toma en serio. Me dicen que es demasiado tarde, que no hay pruebas suficientes para reabrir el caso. Mi padre sigue en prisión, y yo no sé cómo hacer para que me escuchen. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo reparar el daño que causé? Necesito ayuda, pero no sé a quién más recurrir. Primera actualización. Han pasado varios meses desde que decidí limpiar el nombre de mi padre, y la batalla ha sido mucho más difícil de lo que imaginé. Lo primero que hice fue contactar a un abogado especializado en casos de apelación y revisión de sentencias. Le conté toda la verdad, le expliqué cómo mi mentira había destruido la vida de mi padre y cómo ahora quería hacer las cosas bien. El abogado, aunque comprensivo, me advirtió que el camino no sería fácil. El sistema está diseñado para proteger a las víctimas, no para cuestionarlas, me dijo. Incluso si dices que mentiste, muchos van a pensar que estás siendo manipulada o coaccionada para retractarte. A pesar de las advertencias, decidimos seguir adelante. Presentamos una solicitud formal para reabrir el caso, basándonos en mi testimonio y en la falta de pruebas físicas que respaldaran la acusación original. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía fue rápida y contundente, no había motivos suficientes para revisar el caso. Me dijeron que mi retractación no era suficiente, que necesitaban pruebas concretas para reconsiderar la sentencia. Frustrada pero decidida, decidí buscar apoyo en otros frentes. Contacté a varios colectivos feministas y organizaciones que luchan contra la violencia de género, esperando que pudieran ayudarme a encontrar una solución. Sin embargo, la respuesta que recibí fue abrumadoramente negativa. Muchas de estas organizaciones se negaron a escucharme, argumentando que mi caso podría ser utilizado para desacreditar a otras víctimas de abuso. Una representante de un colectivo feminista incluso me dijo,
si admitimos que tu mentira es cierta, podríamos estar poniendo en riesgo a otras mujeres que sí han sufrido abusos reales. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían priorizar una agenda política sobre la justicia? ¿No era el feminismo también sobre la verdad y la equidad? Me sentí traicionada por un movimiento que siempre había admirado. Decidí entonces acudir a medios de comunicación independientes, esperando que alguien estuviera dispuesto a escuchar mi historia. Contacté a un periodista que había cubierto casos similares en el pasado, y después de varias reuniones, accedió a publicar un artículo sobre mi situación. El artículo salió en un medio digital con cierta influencia, y aunque generó algo de atención, también provocó una ola de críticas. Los comentarios en las redes sociales fueron brutales. Me llamaron traidora, mentirosa y cómplice del patriarcado. Algunas personas incluso sugirieron que yo misma debería ser encarcelada por haber falsificado una denuncia. Lo más doloroso fue ver cómo muchos de estos comentarios venían de cuentas asociadas a colectivos feministas y activistas que yo alguna vez admiré. Mientras tanto, mi padre sigue en prisión. He intentado visitarlo varias veces, pero él se niega a verme. Mi madre, aunque todavía está destrozada, ha comenzado a apoyarme en mi lucha. Ella también quiere limpiar el nombre de mi padre, pero sabe que el camino será largo y difícil. En un intento desesperado, contacté a una psicóloga feminista que había trabajado con víctimas de abuso. Esperaba que ella pudiera ayudarme a entender por qué había mentido y cómo podía reparar el daño que causé. La psicóloga fue amable, pero también muy clara: tu caso es complicado, Valeria. Muchas personas van a ver tu retractación como un intento de proteger a tu padre, no como un acto de justicia. A pesar de todo, no voy a rendirme. Sé que lo que hice fue horrible, pero también sé que mi padre es inocente. No puedo permitir que pague por un crimen que nunca cometió. Ahora, estoy considerando llevar mi caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sé que será un proceso largo y costoso. Segunda actualización. Desde mi última actualización, las cosas han tomado un giro inesperado. Aunque el camino sigue siendo difícil, he encontrado algunos aliados que me han dado un rayo de esperanza en esta lucha por limpiar el nombre de mi padre. Después de la publicación del artículo en el medio digital, recibí un mensaje de una abogada especializada en derechos humanos. Ella se ofreció a ayudarme de manera pro bono, diciendo que mi caso era un ejemplo claro de cómo el sistema judicial puede fallar, incluso cuando se trata de proteger a las víctimas. Su nombre es Carla, y ha trabajado en casos de injusticia carcelaria y falsas acusaciones. Con su ayuda, presentamos una nueva solicitud para reabrir el caso, esta vez con un enfoque más estratégico. Carla me explicó que necesitábamos construir un caso sólido, no solo basado en mi retractación, sino también en pruebas que demostraran que mi padre no tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente durante el juicio original. Revisamos los documentos del caso y encontramos varias irregularidades. Por ejemplo, durante el juicio, no se presentaron pruebas físicas ni testigos que corroboraran mi acusación. Además, mi declaración original fue tomada sin la presencia de un psicólogo forense, lo que, según Carla, era una violación de los protocolos en casos de abuso infantil. Con esta nueva información, Carla presentó una moción formal para revisar el caso. Esta vez, la Fiscalía no pudo ignorarnos tan fácilmente. Aunque todavía se mostraron reacios, tuvieron que aceptar que había suficientes irregularidades como para justificar una revisión. Sin embargo, el proceso sigue siendo lento y burocrático. Mientras tanto, decidí acudir a las redes sociales para contar mi historia de manera más personal. Creé un perfil en Instagram y TikTok, donde compartí videos explicando lo que había sucedido y por qué quería limpiar el nombre de mi padre. Al principio, las reacciones fueron mixtas. Muchas personas me acusaron de estar mintiendo o de ser manipulada, pero también recibí mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares. Uno de esos mensajes fue de un hombre llamado Javier, cuyo hermano había sido falsamente acusado de abuso por su exesposa durante un divorcio conflictivo. Javier me contó cómo su hermano pasó 3 años en prisión antes de que la verdad saliera a la luz. Su historia me dio fuerzas para seguir adelante, y ahora estamos en contacto regular, compartiendo estrategias y apoyándonos mutuamente. También recibí el apoyo inesperado de una profesora universitaria especializada en estudios de género.
Ella me invitó a participar en un panel sobre justicia y género, donde pude compartir mi experiencia y explicar cómo el sistema puede fallar tanto a las víctimas reales como a los acusados inocentes. Aunque algunos asistentes se mostraron escépticos, otros se acercaron a mí después del evento para ofrecer su apoyo y solidaridad. Sin embargo, no todo ha sido positivo. Algunos colectivos feministas han intensificado sus críticas hacia mí, acusándome de ser una infiltrada que busca desacreditar el movimiento. Incluso recibí amenazas anónimas en redes sociales, lo que me obligó a aumentar mi seguridad y a ser más cuidadosa con lo que comparto en línea. En cuanto a mi familia, las cosas siguen siendo tensas. Mi madre ha comenzado a apoyarme más abiertamente, pero todavía hay momentos en los que parece dudar de mí. ¿Estás segura de que no estás siendo manipulada, Valeria?, me preguntó recientemente. Es difícil no sentirme herida por su desconfianza, pero entiendo que ella también ha sufrido mucho. Mi padre, por su parte, sigue en prisión. Aunque todavía se niega a verme, Carla ha logrado establecer contacto con él a través de su abogado defensor. Según Carla, mi padre está sorprendido pero agradecido por mi lucha. No sé si podré perdonarte, Valeria, le dijo a Carla, pero si logras limpiar mi nombre, al menos podré salir de aquí con la cabeza en alto. Ahora, estamos esperando la fecha para la audiencia de revisión del caso. Carla cree que tenemos una oportunidad real de conseguir que se reabra el caso, pero también me advierte que el proceso será largo y agotador. Mientras tanto, sigo compartiendo mi historia en redes sociales, esperando que más personas se unan a esta lucha por la justicia. Tercera actualización. La audiencia de revisión del caso finalmente llegó, y fue un día que nunca olvidaré. Después de meses de preparación, Carla y yo estábamos listas para presentar nuestro caso ante el tribunal. Sabíamos que esta era nuestra mejor oportunidad para limpiar el nombre de mi padre, pero también sabíamos que enfrentaríamos una fuerte oposición. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Había periodistas, activistas, y miembros de colectivos feministas que se oponían a nuestra solicitud. También estaban presentes algunos aliados que habíamos ganado en los últimos meses, incluyendo a Javier y a la profesora universitaria que me había apoyado. Mi madre también asistió, aunque se sentó en la parte de atrás, claramente nerviosa. Carla comenzó presentando las irregularidades que habíamos encontrado en el caso original. Señaló la falta de pruebas físicas, la ausencia de testigos, y la forma en que mi declaración fue tomada sin la supervisión adecuada. También presentó un informe de un psicólogo forense independiente, quien concluyó que mi declaración original mostraba signos de coerción emocional, algo que no se había considerado durante el juicio. Luego fue mi turno de hablar. Me paré frente al tribunal y conté mi historia con toda la honestidad que pude. Admití que había mentido, que mi acusación había sido un acto de rebeldía adolescente, y que nunca imaginé las consecuencias que tendría. También hablé del dolor que había causado a mi familia, especialmente a mi padre, quien llevaba años pagando por un crimen que nunca cometió. Yo era una niña enojada y confundida, dije, pero ahora soy una adulta que quiere hacer las cosas bien. Mi padre no merece estar en prisión, y yo no merezco vivir con esta culpa. Por favor, déjenos tener una segunda oportunidad. La fiscalía, por su parte, argumentó que mi retractación no era suficiente para anular una sentencia condenatoria. Dijeron que el sistema estaba diseñado para proteger a las víctimas, y que permitir que los acusados apelen basándose en retractaciones podría abrir la puerta a que otros abusadores escaparan de la justicia. También sugirieron que yo podría estar siendo manipulada por mi familia para proteger a mi padre. Fue un argumento duro de escuchar, pero Carla estaba preparada. Presentó testimonios de expertos en psicología forense que explicaron cómo las retractaciones pueden ser genuinas, especialmente en casos donde la acusación original fue hecha bajo presión emocional. También presentó evidencia de que mi padre no tenía antecedentes de comportamiento violento o abusivo, algo que no se había considerado durante el juicio original. Después de horas de argumentos, el juez anunció que tomaría una decisión en las siguientes semanas. Fue un momento de tensión, pero también de esperanza. Sabíamos que habíamos presentado un caso sólido, pero también sabíamos que el sistema no siempre está del lado de la justicia. Mientras esperábamos la decisión, las cosas en mi vida personal comenzaron a cambiar. Mi madre, quien había estado distante durante meses, finalmente se acercó a mí. No sé si podré perdonarte completamente, Valeria, me dijo,
pero estoy orgullosa de que estés luchando por hacer las cosas bien. Fue un momento emotivo, y aunque todavía hay tensión entre nosotras, siento que estamos comenzando a sanar. En cuanto a mi padre, Carla logró organizar una visita en prisión. Fue la primera vez que lo vi en años, y fue un encuentro lleno de emociones encontradas. Al principio, él se mostró frío y distante, pero cuando le conté todo lo que había estado haciendo para limpiar su nombre, su actitud cambió. No sé si podré olvidar lo que hiciste, Valeria, me dijo, pero agradezco que estés tratando de arreglar las cosas. Solo espero que no sea demasiado tarde. Ahora, estamos esperando la decisión del juez. Mientras tanto, sigo compartiendo mi historia en redes sociales, y he comenzado a recibir más apoyo de personas que antes se mantenían neutrales. Incluso algunos miembros de colectivos feministas han comenzado a cuestionar si el sistema realmente está protegiendo a las víctimas, o si está fallando a todos por igual. Cuarta actualización. La decisión del juez finalmente llegó, y fue un momento que cambió todo. Después de semanas de espera, el tribunal anunció que el caso de mi padre sería reabierto. El juez reconoció las irregularidades en el proceso original y determinó que había suficientes motivos para revisar la sentencia. Fue una victoria, pero también el comienzo de una nueva batalla. La noticia de que el caso se reabriría generó una tormenta mediática. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se lanzaron sobre la historia. Algunos celebraron la decisión como un triunfo de la justicia, mientras que otros la criticaron como un golpe al movimiento feminista. Los colectivos feministas más radicales, en particular, reaccionaron con furia. Acusaron al juez de ceder a las presiones del patriarcado y de poner en riesgo los avances logrados en la lucha contra la violencia de género. En las redes sociales, la polarización fue extrema. Mi perfil de Instagram y TikTok se inundó de mensajes de apoyo, pero también de amenazas y ataques. Algunos usuarios incluso publicaron mi información personal, lo que me obligó a cerrar mis cuentas temporalmente. Los hashtags #justicia para Valeria y #feminismo sin verdad comenzaron a circular, y pronto se convirtieron en tendencia. Mientras tanto, el caso de mi padre se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en el país. Muchas personas comenzaron a cuestionar cómo se manejan las denuncias de abuso y si el sistema realmente está protegiendo a las víctimas o simplemente condenando a los acusados sin pruebas suficientes. Algunas figuras públicas, incluyendo periodistas y académicas, se pronunciaron a favor de una reforma en el sistema judicial para evitar casos como el de mi padre. Sin embargo, los colectivos feministas más radicales se negaron a aceptar cualquier crítica. En lugar de reflexionar sobre los fallos del sistema, decidieron atacar a cualquiera que cuestionara su narrativa. Organizaron protestas frente a los tribunales, acusando al juez de ser cómplice del machismo institucional. Incluso llegaron a amenazar a Carla, mi abogada, y a los expertos que testificaron a favor de mi padre. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de activistas vandalizó la sede de un medio de comunicación que había publicado un artículo a favor de la revisión del caso. Las imágenes de ventanas rotas y grafitis con mensajes como el feminismo no se negocia y no más mentiras dieron la vuelta al mundo. Fue un momento oscuro para el movimiento, y muchas personas que antes lo apoyaban comenzaron a distanciarse. En medio de este caos, el nuevo juicio de mi padre finalmente comenzó. Esta vez, el proceso fue más justo y transparente. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo el informe del psicólogo forense que confirmó que mi declaración original había sido manipulada. También se escucharon testimonios de familiares y amigos que respaldaron el carácter de mi padre y su falta de antecedentes violentos. Después de semanas de audiencias, el veredicto fue claro: mi padre fue declarado inocente. Fue un momento de alivio y alegría, pero también de tristeza. Aunque finalmente se hizo justicia, mi padre había perdido años de su vida en prisión, y nuestra familia estaba destrozada. En cuanto al movimiento feminista, las consecuencias fueron devastadoras. La violencia y la intolerancia mostrada por algunos colectivos radicales alienaron a muchas personas que antes los apoyaban. Las donaciones a estas organizaciones disminuyeron drásticamente, y varias figuras públicas se distanciaron del movimiento. Incluso algunas feministas moderadas comenzaron a cuestionar si el feminismo había perdido su rumbo, priorizando la ideología sobre la justicia. Para mí, esta experiencia ha sido una lección dolorosa pero necesaria.
Aprendí que la verdad y la justicia no siempre son fáciles de alcanzar, y que incluso los movimientos más nobles pueden corromperse cuando se dejan llevar por el fanatismo. Aunque todavía creo en la igualdad de género y en la lucha contra la violencia, ahora soy más crítica con cómo se abordan estos temas. Mi padre y yo estamos tratando de reconstruir nuestra relación, pero sé que llevará tiempo. Él todavía tiene cicatrices emocionales de su tiempo en prisión, y yo sigo lidiando con la culpa de lo que hice. Sin embargo, estamos decididos a seguir adelante, juntos.